Anteriormente se estudiaron las oscilaciones mecánicas, donde mediante resortes, péndulos, sistemas compuestos, se poseía conocimiento con respecto al comportamiento físico de estas oscilaciones. Ahora vamos a estudiar las oscilaciones eléctricas, las cuales poseen una analogía con respecto a las oscilaciones mecánicas, como se logra evidenciar. Vamos a empezar el estudio de las oscilaciones eléctricas con un circuito LC. Este circuito está conformado por un inductor y un capacitor. Claramente en condiciones normales no se tienen en cuenta las resistencias que oponen los materiales. Cuando nosotros cerramos el circuito, toda la energía del sistema se almacena en el campo magnético del inductor y la corriente va a empezar a fluir por todo el circuito, generando un cambio de polaridad en el capacitor. Esto se debe a que la carga en el capacitor y la corriente en el inductor varían de forma sinusoidal en el tiempo. Esto lo que quiere decir es que se va a transferir energía entre la energía magnética del inductor y la energía eléctrica en el capacitor, generando un comportamiento repetitivo para finalmente obtener un movimiento oscilatorio. Aquí vamos a tener en cuenta el siguiente circuito para poder determinar el comportamiento de dicho movimiento y vamos a tener en cuenta algunas definiciones. En este caso, nosotros definimos la carga como la capacitancia por la diferencia de potencial. ¿Y esto por qué es importante? Porque en este sistema la carga va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo. Y esto se debe a que el capacitor se va a ir descargando a través del inductor. A su vez, ese inductor tiene una fe inducida, la cual permite que la variación de la corriente no se dé de forma instantánea, sino que se dé conforme pasa el tiempo hasta llegar a una corriente máxima. También hay que tener en cuenta que en este sistema no vamos a tener pérdidas de energía debido a que no hay ningún tipo de resistencia. Y esto permite que las cargas en el capacitor oscilen hacia atrás y hacia adelante de forma indefinida, generando así que la energía total asociada en el sistema sea constante. Y esto es análogo a la transferencia de energía en un sistema mecánico, lo que nosotros conocemos como un movimiento armónico simple. Para determinar ya la ecuación diferencial que nos describe el movimiento, hay que tener en cuenta que la corriente en cada instante se define como la variación de la carga conforme pasa el tiempo. Y para analizar el sistema, vamos a aplicar una de las leyes de Kirchhoff, en este caso la ley de mallas, que vamos a poder determinar la caída de voltaje en el inductor y la caída de voltaje en el capacitor. A su vez podemos deducir que la derivada de la corriente se define como la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, y esto lo hacemos para poder sustituirlo en la ecuación generada a partir de la ley de mallas. Claramente, para poder tener finalmente esa ecuación que nos describe el movimiento, debemos dividir por la inductancia. Finalmente, podemos observar que esa ecuación posee la misma fórmula que la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Entonces de allí podemos sacar diferentes analogías. Por ejemplo, en el circuito LC, la carga Q desempeña el papel de desplazamiento X en un armónico simple. La corriente es análoga a la velocidad de la partícula, la inductancia es análoga a la masa y el recíproco de la capacitancia es análogo a la constante de elasticidad del resorte. Además de ello, también podemos determinar la frecuencia angular al cuadrado como la determinábamos a partir de la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. En este caso, la frecuencia angular es el término que acompaña la carga. Finalmente, también tenemos la solución de dicha ecuación diferencial, que se define como la carga igual a la amplitud de la carga por el coseno de omega por el tiempo por un ángulo de desfase. Y aquí hay que tener en cuenta que la amplitud y dicho ángulo de desfase dependen netamente de las condiciones iniciales. Entonces, siguiendo la analogía con dichas oscilaciones mecánicas, se puede determinar la corriente para este caso a partir de la derivada de la carga, como hacíamos normalmente en un movimiento armónico simple, que determinábamos la velocidad a partir de la posición. Ahora vamos con el estudio de un circuito LRC. Para el estudio de este circuito vamos a tener muy en cuenta el análisis que realizó nuestra compañera anteriormente sobre el circuito LC, ya que estos dos circuitos son prácticamente lo mismo, con la pequeña diferencia de que en esta situación tenemos la presencia de una resistencia que va a hacer ciertos efectos sobre el sistema. Entonces esta resistencia va a disipar la energía y a generar un amortiguamiento. Podemos afirmar que la resistencia es el análogo a la fricción en cualquier sistema masa-resorte. Como ejemplo tenemos los que desarrollamos en las clases. Entonces, como en el circuito anterior, cuando el circuito se cierra completamente, el capacitor va a comenzar a descargarse. Pero como en nuestro caso tenemos una resistencia, van a haber pérdidas. Esto se traduce en que la energía del campo magnético en el inductor, cuando el capacitor se descarga, va a ser menor a la energía del capacitor inicialmente. Si seguimos con las analogías en el sistema masa-resorte,
Para el circuito del LRC también tenemos tres tipos de oscilaciones amortiguadas. Primeramente tenemos un circuito subamortiguado donde la resistencia es relativamente baja. Luego vemos un circuito críticamente amortiguado donde la resistencia es relativamente alta. Y por último tenemos un circuito sobreamortiguado donde la resistencia ya es muy elevada. Y en las gráficas podemos ver el comportamiento de la carga a través del tiempo para cada tipo de circuito. Para el análisis del circuito, primeramente se coloca el interruptor hacia arriba para conectar el capacitor a una fuente que le dará una carga. Luego en un tiempo cero se coloca el interruptor hacia abajo para desconectar la fuente del circuito y conectar el capacitor en serie con el resistor y el inductor. Después de un tiempo se observa que mientras el capacitor se descarga, la intensidad de corriente aumenta y hay una FEM en la bobina que se opone al aumento en la intensidad. Si utilizamos la ley de mallas de Kirchhoff para determinar la ecuación diferencial del circuito, obtenemos la siguiente expresión, que comparada con la del circuito LC tiene un término más. A este término de más se le conoce como factor de amortiguamiento. Entonces, si solucionamos esta ecuación diferencial para un circuito subamortiguado, obtenemos la siguiente expresión, con la frecuencia angular dada por la siguiente ecuación. Entonces, si observamos la solución, en ella la amplitud A y la fase φ van a estar dadas por las condiciones iniciales y además notamos que la amplitud va a decrecer exponencialmente en el tiempo. Circuito RLC con fuente o forzado. Este se diferencia de un circuito RLC amortiguado debido a que presenta en su sistema una fuente sinusoidal. El voltaje de la fuente sinusoidal será igual a la amplitud del voltaje inducido por el seno de la frecuencia angular inducida por el periodo. Como es de esperar, se compone de un resistor, un capacitor y un inductor o bobina. El resistor estará representado por una letra R, el capacitor por una letra C y el inductor o bobina por una letra L. Como anteriormente se venía introduciendo el circuito RLC, la ecuación diferencial para uno forzado será la del RLC con oscilaciones amortiguadas, pero igualada a una fuerza impulsora análoga a la de un armónico simple, la cual permite que el sistema oscile en un estado estacionario y ésta se forme por la interferencia de la fuente sinusoidal. Esto presenta coherencia, ya que si la fuente alterna es cero, se volverá un circuito RLC amortiguado. De la ecuación anterior podemos afirmar que la frecuencia natural del sistema en estado estacionario es la misma que se presenta en un circuito LC, junto con el factor de amortiguamiento. La solución de la ecuación diferencial anterior es la siguiente, donde la primera parte será un estado transitorio compuesto por el sistema amortiguado, y la segunda parte será un estado estacionario y este permanecerá después de que desaparezca el estado transitorio. La ecuación de la corriente es la derivada de la carga del estado estacionario con respecto al tiempo, y su ocasión es la siguiente. Al igual que un movimiento armónico amortiguado forzado, en el estado estacionario está presente la amplitud del sistema, con la diferencia de los parámetros de la función. Para este caso, la amplitud está en función del voltaje inicial y la inductancia, y este es constante. Resonancia del circuito LSR. La resonancia ocurre cuando las reactancias inductivas y capacitivas, inductor y capacitor respectivamente, y estas reducen la corriente, son iguales en magnitud, pero se cancelan entre ellas por un desfase de 180 grados. En este debemos tener una impedancia, es decir, una oposición a la corriente, la cual sea mínima para que los circuitos en serie, la cual se calcula a partir de la siguiente expresión. Además, el ángulo de la fase es cero. Potencia de un circuito resonante en serie. La potencia de un circuito es la velocidad a la que se consume la energía. Esta se expresa en función del voltaje y corriente RMS.